Hola, buenas tardes. Vamos de a poquito entrando en nuestra sala de espera. Hola, Teresa. Ahí vamos ya abriendo esta sala de a poquito con la ayuda de Carlos. Muchas gracias. Y con el mate preparado. En 2 minutitos más estaremos abriendo, compartiendo este primer mimo que nos regalan un artista de un hermosísimo lugar de nuestro querido país.
ante tripai liwan tripai wanglen. Tripai mapu tripai kien tripai rayen. Tripai epung tripai yonyong. Tripayan to tripan liwen tripan walen. Tripan mapu tripan kilian tripan rayen. Tripai epung tripai yonyong. Tripayan to tripan kilian ulkan tenggen. Tomo tripayan to tripan kilian ulkan tenggen. Tomo tripayan tripan nemu. Tripan wanu mau kilian wawen kien. Joyen moyen joyen puyen puyen tomo. Puyen tomo. Puyen tomo. Wele mapu monyen. Buenas tardes a todas y a todos. Se escucha bien allí, ¿verdad? ¿Sí? Muchas gracias. Bellísimo, bellísimo este regalo de Anaí Mariluán, Alaí Rayen Mariluán, para nuestro espacio. En este diálogo entre la vida y la tierra, la vida y el cielo, alguien dijo que el arte es una fuga celestial que une el cielo y la tierra incesantemente. Como decían ahí, hermosamente, ahí, al abrigo del sol y de la luna, es que nace Educar en clave intercultural. Soy Alejandra Castiglioni, coordinadora de este espacio, Interculturalidad de Infancias. Estamos muy felices de iniciar el ciclo Educar en clave intercultural. Nuevamente, gracias a Anaí Rayen Mariluán, bellísima intérprete, música y compositora mapuche que ha compartido este video especialmente para nosotros. Y también, Carlos, te vamos a pedir por favor el PowerPoint para que aparezcan aquellos que componen esta trama que todos los días se construye al abrigo de ese sol calentito de interculturalidad de infancias. Aquí tenemos entonces quienes nos acompañan, cada una de estas personas que generosamente acompañan este sueño, sentipensando amorosamente las infancias. También pasamos a la siguiente, y ahí agradecemos a quienes nos acompañan, aquellos grupos de trabajo, organizaciones, que amorosamente, insisto, también nos están acompañando. Avanzamos en este encuentro, recuperando aportes de ustedes al inscribirse, y partimos de esta pregunta para iniciar el ciclo. Les contamos un poquito acerca de quienes hoy abordaremos estos aportes. María Eugenia García Bustios de Bolivia,
Y se presenta así: amante de la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios, campesinos de Bolivia, es psicóloga cientista de la educación con postítulo en Educación Avanzada y Profocom, codirectora de los Centros Infantiles Acuarela, docente universitaria, coautora de programas educativos infantiles y miembro del directorio de la Organización Mundial Preescolar Comité Bolivia. María Julia Garcete, de nuestro querido Paraguay, se presenta así: es licenciada en Trabajo Social con énfasis en Educación Popular y Trabajo Comunitario, instructora de Cultura Psicofísica, especialista en Políticas Públicas de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia y en Educación de la Primera Infancia por Flaxo, docente universitaria, integrante fundadora de Amamanta Paraguay, miembro de OMEP, colaboradora además en el espacio Altoparlantes, Mesa Vivir la Tierra y Diálogo sobre Educación, miembro del equipo nacional de primera infancia del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, colaboradora del Instituto Interamericano de la Niñez y Adolescencia. También hay alguien que nos invita a humanizar, recuperando historias, dando vida a objetos lúdicos plagados de magia, de voces que convocan y llegan al alma, de la mano, mejor dicho, del corazón, de nuestra querida Elena Santa Cruz. Elena es titiritera, licenciada en Educación Inicial, magíster en familia, formadora de docentes, trabajadora en contextos de alta vulnerabilidad. ¿Quién les habla? Profesora de Educación Preescolar, licenciada en Relaciones Públicas, especialista en Gestión Cultural y Políticas Públicas, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por IDAES UNSAM, vicepresidenta de OMEP Argentina, bailarina, investigadora y una apasionada de ese diálogo que se abre entre culturas, educación, arte e infancias. Y ya listos para comenzar, les vamos a presentar a Graciela Mendoza, cantante popular, compositora, autora, transmisora creativa de expresiones musicales de pueblos originarios, investigadora, creadora del taller de música ancestral y de espectáculos musicales para niñas con cantos en lenguas nativas, música y relatos de saberes de pueblos originarios. Además, es integrante de Momusi y Mosilic. Estuvimos con ella en un Instagram en vivo, aprendimos mucho y nos quedamos con más ganas de saber de Graciela y escuchar su voz. Estás muteada. Estás muteada. Estás muteada, Graciela. Aún estás muteada. Ahora sí. Cuando cantamos los cantos de la tierra, una semilla nace en nuestros corazones. Cuando cantamos los cantos de la tierra y danzamos, esa semilla crece y florece. Los cantos, las danzas, los relatos de los abuelos y de las abuelas nos recuerdan a dónde pertenecemos. Cuentan que en la selva, en primavera, aparece un pájaro. Cuando aparece este pájaro, todos conocen, todos saben que la miel de Caatec, que es una abeja silvestre que está por el monte, está lista para cosechar. Entonces los niños buscan las chicas, que son las bolsas tejidas por sus mamás, se cuelgan una de un costado, se cuelgan otra del otro, y así se juntan en un claro del monte. Allí se encuentran para ir a buscar la miel de Caatec. Cuando van por los caminos del monte, le van cantando al capapo para darle las gracias por haber traído tan buena noticia.
no yakatehek, kapapolehek, no yakatehek, kapapolehek, nachoreta seai, nachoreta heuna, sehaba, 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 na sehaba, no yakatehek, kapapolehek, no yakatehek, kapapolehek, nachoreta seai, nachoreta heuna, sehaba, sehaba, sehaba na sehaba, no yakatehe, kapapolehek, no yakatehe, kapapolehek, la choreta sea, la choreta eona, sehaba, sehaba, sehaba na sehaba, 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 sehaba na sehaba. Al atardecer, en la selva, se escucha este sonido. ¿Escuchan? Es el sonido que hacen las garras del yaguareté cuando se las afilan contra el tronco de un árbol. Cuando los animales de la selva escuchan, enseguida van a buscar refugio porque saben que el yaguareté está listo para salir a cazar. A este sonido los Cuom en la selva lo llaman mbiqué y es el nombre que tiene este violín. Hace muchísimo tiempo, en una reunión de sabios abuelos y abuelas alrededor de un gran fuego, cuando este fuego parecía apagarse y solo quedaban las brasas, de las brasas comenzaron a salir unas chispas. Esas chispas iban subiendo por el aire y a medida que iban subiendo, se iban transformando en bichitos de luz, en luciérnagas, y así se iban para el monte. Cuentan que después de esa noche llegan las luciérnagas y llenan de luz el monte chaqueño, y cuando llegan los Cuom le cantan. Era yana era gai, que era yana era gai, ere era yana era gai. Era yana era gai, que era yana era gai, era yana era gai. Las invito y los invito a cantar conmigo. Yo canto y ustedes pueden ir repitiendo desde sus lugares. Así es un solo canto. Era yana era gai, era yana era gai, era yana era gai, era yana era gai, ere 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 hey, ere 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 hey, ere 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 hey, ere 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 hey, era yana era gai. ¿Qué eso? Lindo, brilla la luciérnaga, brilla la luciérnaga, brilla, 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 brilla la luciérnaga. Era yana, era gaik. Era yana, era gaik. Here, 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 hey.
Here, 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 hey. Hera yana, hera gai. Ñachek. Ñachek. Hermoso verlas cantar a todas ahí. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Karina, que fue quien hizo este puente para encontrarme con Ale, y bueno, poder estar acá todos reunidos, compartiendo justamente esta hermosa pregunta que dio la apertura en este encuentro, que es ¿qué entendemos por interculturalidad, no? Yo hace muchos años me dedico a compartir con niños y niñas y con las familias todos estos relatos y todos estos cantos. Y es maravilloso verlos cantar, verles moverse y acercarse cada vez más hacia los instrumentos y hacia mi persona, que de alguna manera es como ese fueguito que va transmitiendo todo este saber. En el caso de El Erayan Eragaik, es un canto más nuevo, tiene una traducción, pero hay muchos cantos que no tienen una traducción literal. Entonces es hermoso ahí dejar volar la imaginación y contar un poco, ¿no? Entonces es un trabajo maravilloso, una labor maravillosa de unir los cantos y los relatos de hace mucho, mucho tiempo atrás, y también los relatos que vayamos creando a partir de las emociones y del sentimiento que nos crea cada uno de estos cantos. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias. Como vos bien dijiste, interculturalidad es habitar ese espacio inter, es construir puentes. Así que agradezco claramente también a Karina Malvicini por crearlo, por reunirnos. Como también saben, es integrante de Interculturalidad de Infancias, así como cada uno de nosotros va intentando construir encuentros. Gracias, Graciela. Muchas gracias. Abrazos. ¿Por qué elijo en la siguiente la ternura? Yaguayasamín. Porque nos convida con su potencia para recordar, yo creo que ella es definitivamente audaz, revolucionaria, solidaria, humanizante. Maturana, y mi recuerdo a él, también dijo que amar es dejar aparecer. Miren, yo creo que la interculturalidad es un territorio para aparecer, para encarnar mundos otros, más humanos, donde habitar nosotros y alojar nuestras infancias. Humanizar, habitando la integridad de nuestro ser, reconociendo la integridad del universo y nuestro lugar en él, construyendo lo común, legitimando nuestra experiencia corporal y nuestra emoción porque nos hace humanos, como decía Maturana otra vez. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad? Bueno, vamos a compartir un poquito cómo se gesta el concepto en una rapidísima mirada. Concepto que continúa gestándose en sus bifurcaciones y por qué desde la primera infancia. Para pensarlo, elijo poner en diálogo la educación infantil, la sociología de la cultura y la antropología del cuerpo. Veamos entonces escuetamente cómo evoluciona esta praxis ética, estética, una perspectiva pedagógica, metodológica, política y educativa. Para Luis Enrique López de Perú, sucede que alrededor de los 70 surge el concepto de interculturalidad en las ciencias sociales muy estrechamente ligado a la problemática indígena latinoamericana, la lucha por sus derechos y su territorio. Esas luchas después se extienden junto al reconocimiento de la enorme diversidad étnica de la región, más la resultante de los numerosos movimientos migratorios que todos conocemos. Se visibiliza con ella el malestar de la negación
y la exotización resultante de la mirada europeizante hacia lo que es nuestro. Se busca, como diría Kush, pensar en y desde nuestra América, lo que nos conecta con el suelo para construir arraigo, sabiendo que sin él la colonialidad del saber desconoce las sabidurías legítimas, ancestrales y populares y no nos permite ser. Luego el concepto permea las instituciones educativas, un ámbito de disputas y resistencia para la reexistencia si lo hay, y emerge el concepto de educación intercultural instalándose en la agenda pública regional y en el debate de las reformas educativas y constitucionales del mundo. Por eso, Catherine Walsh dice, no es extraño que uno de los espacios centrales de esta lucha sea la educación como institución política, social y cultural. En el corazón de la segunda mitad del siglo XX, un claro malestar resultante de la vulneración al derecho a la cultura y a la identidad de los pueblos, entre otros, gesta reivindicaciones y sus enunciaciones promueven el respeto hacia las lenguas originarias en los diseños curriculares. Décadas más tarde, se consolidan experiencias enmarcadas en la naciente educación intercultural bilingüe, hacia el reconocimiento y sostenimiento de los saberes, historias, tradiciones que las lenguas portan en el idioma materno. Este bilingüismo, como su nombre lo sugiere, refiere, como dice López, al enfoque educativo dirigido a la resignificación de la lengua materna mientras que propicia el aprendizaje de la segunda lengua. Esta particularidad de la convivencia de diversos horizontes culturales es un rasgo fundante de la interculturalidad. Convivencia en el intercambio, encuentro, negociación, conflicto y consenso. Si bien esta perspectiva es fundante, considero que la interculturalidad actualmente excede el campo del bilingüismo, ya que comprende un gran abanico de diferencias y categorías de análisis cultural, político y social. La interculturalidad contemporánea, parafraseando a Enrique Dussel, amplía sus horizontes a otros criterios de análisis sociocultural para incluir la pertenencia étnica, nacionalidad, sexo, género autopercibido, rango etario, religión, entre otros, y los consecuentes e inacabados procesos donde la posición eurocéntrica erupciona en arbitrarias representaciones para juzgarlos. Este es el punto crucial para extrañarnos de lo cotidiano, construir cuestionamiento genuino, consolidar la actitud crítica del educador, invitando a nuestros niños a habitarla en una interculturalidad vivida y sentida, en un camino, como diría Freire, insumiso y errante. Pasamos a la siguiente, por favor. Y estaba aquí nuestra América, nuestra querida patria grande, y nos vamos a la siguiente. Ahí estamos. Las bifurcaciones trascienden esos años 70, donde la centralidad estaba en la relación indígena-no indígena, para alojar nuevas tensiones resultantes de la confrontación entre hegemonías otras y contrahegemonías, comenzando a gestar una pedagogía de la diversidad, una pedagogía basada en el diálogo de saberes y la negociación cultural, legitimando el conflicto y el consenso, como decíamos, en la producción y distribución del conocimiento, mirándonos con nuestros ojos, como diría Jauretche, en y desde el sur y para el sur. La especificidad de la educación latinoamericana, al abrigo de aportes como María Tegui, Elizardo Pérez, Freire, Simón Rodríguez, es clara. Y se va bifurcando así esta educación intercultural en perspectivas político-pedagógicas tales como la educación crítico-liberadora, la educación popular, la educación descolonizadora, la educación intercultural, que desde un enfoque transformador permiten el cuestionamiento de toda forma de dominación y control. En nuestra América de opuestos se construye como territorio de emancipación e impugnación de inequidades. No se trata solo de un método, sino de una concepción encarnada. Desde la praxis pedagógica comunitaria, popular, antihegemónica y desde las bases, es decir, desde el subsuelo latinoamericano que se subleva para construir mundos otros.
Estos breves aportes referidos a un vasto recorrido de la gesta intercultural nos permiten analizar las relaciones sociales emergentes de procesos históricos y políticos colonizadores que se entraman en el hecho educativo. Están allí y se constituyen en dispositivos de poder en el saber. La interculturalidad así se ha convertido en un movimiento transformador desde las luchas de movimientos sociales, políticos y ancestrales, y sus demandas por el reconocimiento de los derechos, alojando, claro, logros, fracasos y discontinuidades. La perspectiva intercultural propone una educación enraizada en la cultura de los educandos, sabiendo que somos las emanaciones de nuestros paisajes, como dice Rita Segato. Nuestros cuerpos portan nuestros contextos, huelen, hablan, miran, sueñan, laten desde ellos. Este es el patrimonio, recordando que en la diversidad nos complementamos. Esto entraña una mirada ética, estética, descolonizadora y crítica. Es necesario desprendernos de las ficciones naturalizadas en nuestros cuerpos por esa matriz eurocéntrica, detectar la herida colonial. Por ejemplo, observando cómo lo patriarcal hace a la regulación de la vivencia del género, tanto como la norma racista hace a la mirada de la etnicidad. Aquí la trama que yo entiendo necesaria abordar entre educación intercultural crítica y antropología del cuerpo. Pero esto lo vamos a charlar detenidamente en un próximo encuentro. Volviendo, vamos entonces construyendo la educación intercultural crítica desde la vivencia aquí y ahora, desde el hacer, lo que es descolonizar, el saber, el estar, el pensar, el soñar, el poder, es decir, el ser. Visibilizar la herida colonial que ocupa el lugar de aquello que existía, escuchándolo en cada conversación educativa, deteniéndonos, disponibles a cada niña para sentipensar la trama relacional que nos aloja y da sentido a nuestra existencia, la cultura. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de cultura? Pasamos a la siguiente. Miren qué lindo. Desde una perspectiva relacional, cito a Olmos y Santillán Güemes, que la piensan como una forma integral de vida, histórica y socialmente creada por una comunidad para resolver en su seno las relaciones consigo, lesotres, la comunidad, la naturaleza y lo sagrado. En este sentido, junto a Tete y Julia, abordaremos estas dimensiones. Yo me voy a ocupar de la relación consigo y con lesotres, la que nos inscribe en un horizonte simbólico que nos abriga como Delfina, como la pintó Rivera, y da sentido a nuestra existencia. Mi mirada está puesta en los cuerpos, porque creo que en ellos se inscriben las relaciones, también nuestra historia, nuestra vida, nuestra muerte. En ellos se vivencia y se graba la instancia fundante de efectivizar derechos desde la más temprana edad. Y también pienso en la corporalidad, esa interfaz que se abre entre las fronteras de los cuerpos, donde circulan gestos para abrazarnos de otros modos. Pero nos detendremos especialmente en este tema entonces en un próximo encuentro. En principio, podríamos compartir esto que sentí y pienso. El cuerpo, como construcción social y cultural, es el lugar donde todo sucede y no sucede. Nuestra existencia relacional es corporal porque allí anida y se proyecta y recibe, se aloja esa vivencia consigo y con lesotres. El cuerpo contiene disposiciones antropológicas y la experiencia de relaciones que establecemos, gestualidades, modos de percepción, rituales, danzas, una ética y una estética resultantes de cada cultura. Los vemos todos los días al detenernos ante la maravilla de la singularidad infantil. Y así los cuerpos portan cultura. Los invito a cerrar los ojos y pensar en estas salas de jardín en las que entramos, alojando, invitándonos a la conversación educativa, y ahí están. Paralelamente, el cuerpo no nos es dado, como dice Le Breton, porque va conformándose junto a un otro. De ahí la importancia de un adulto que humaniza, que corporiza,
cuando sostiene con la palabra, con la mirada, con el tono de voz, con el cuerpo o con el espacio y el tiempo que le dedica a cada niña. Así, mientras se conforma nuestra identidad y nuestra subjetividad y habitando el espacio inter, sucede que los cuerpos singulares, cuerpos plurales, cuerpos sociales, cuerpos significantes se conforman en esas relaciones y van impregnándose de estructuras culturales que nos estructuran. Cuerpos inacabados, definitivamente, sensibles a la traza de sí y de un otro que irrumpe y fractura la homogeneidad de nuestra mismidad y se vuelve alteridad. Siqueiros viene ahora. Le pedí. Gracias, Carlos. Los cuerpos visibilizan nuestra diversidad cultural en la evidencia de nuestro pueblo, nuestros ojos, nuestra piel, nuestro andar, nuestro mirar, nuestro habitar, en cada gesto. Yo creo que la heterogeneidad nos completa y no es el problema la diferencia, sino el modo de mirarla. Esos modos de mirar que nos convierten en oportunidad o amenaza, que abrigan o excluyen, nos hacen vulnerables confirmando subalternidades. La diversidad muta hacia el estigma, también dijo eso Le Breton, y así surgen representaciones. Siqueiros nos lo expresa. Desde el estigma entonces surgen invisibilizaciones, negociaciones, exotizaciones, que se han acomodado en nuestros cuerpos, disciplinando la experiencia de un otro y de sí, que nos expulsan y expulsan al abismo, infancia, violentan, destruyen, niegan dignidad, ternura, amor y sobre todo derechos. Esa es la perspectiva que atraviesa nuestro espacio, una perspectiva de derechos. Ellas erupcionan, estas representaciones, en ese espesor de la interfaz, de la corporalidad, siempre derivadas de historias personales, de contextos históricos ajenos, que no se fundamentan representaciones estas con la naturaleza misma, ni con la constitución psíquica y orgánica de cada una de nosotros. Todo esto está en tensión entre esas fronteras simbólicas. Fronteras que, no sé qué les parece, pero hasta en nuestra propia vida existen, entre estadio y estadio. Otro tema será pensar los rituales que separan esos estadios. Necesitamos cuestionar representaciones producto de imaginarios ajenos, los del colonizador, que siguen formateando la experiencia infantil y la percepción de quien comparte conmigo el camino de la vida. Sabemos que en el encuentro genuino y respetuoso, y aquí le pido a Carlos una imagen que habla de encuentros. Sabemos, decía, que en el encuentro genuino y respetuoso, mediante luchas sociales, algunas representaciones mutan. Allí está nuestra oportunidad y desafío a un nuevo comienzo, el camino de interculturalidad que les invita a compartir. Educar en clave intercultural crítica nos sitúa, para cerrar, como sujetos sociales, en la necesidad urgente de descolonizar, desarmar arbitrarias valoraciones, desmontar velos que desde la cotidianeidad nos enceguecen, interpelar lo negado, crear paisajes otros y generar una construcción cultural conjunta hacia un mundo más humano y, claro, desde la inmediatez, de la corporalidad. Vinicius dijo: la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Entonces, construir un encuentro esperanzador, un lazo entre humanidad y naturaleza, para desarmar dicotomías hegemónicas, por ejemplo, la perversa decisión entre la escuela y la vida. Aquí invito a María Eugenia para que nos hable un poco de ello. Gracias, Carlos, por compartir esta presentación y bienvenida, Tete, bienvenida luego, Julia.
Muy buenas tardes, me siento muy complacida de poder compartir con todos ustedes esta epopeya llamada Warisata, la escuela Ayllu. Ayllu es una palabra aymara quechua que significa comunidad. Esta historia cumple 90 años este año y la exposición estará acompañada por fotografías de la época. Warisata se encuentra en el altiplano boliviano. Era la única hacienda originaria, comunitaria, ubicada entre el lago Titicaca y la cordillera de los Andes. El resto eran haciendas latifundistas. Warisata nace en medio de una pugna entre dos fuerzas antagónicas. Primero, los burgueses minero feudal, los patrones terratenientes gamonales y los curas, todos ellos en contra de los indios a quienes explotaban. En el año 1917, Elizardo Pérez, en su calidad de inspector del Departamento de La Paz, conoce la región de Warisata. Aquí encuentra una escuela clandestina que la dirigía Avelino Ziñani, el indígena aymara. Al referirse Ziñani a Pérez, a Ziñani, manifiesta en su libro Warisata, la escuela Ayllu, voy a leer textual, era la encarnación de la doctrina contenida de la Masúa, Amayulia y Amaquella, que significa no seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso. Su sabiduría era la cultura de los viejos amautas y con su pequeña escuelita tan pobre como él, pretendía nada menos que la liberación del indio por medio de la cultura. Años más tarde, el 2 de agosto de 1931, ambos se estrechan en un abrazo jubiloso. Había terminado la faena comunal donde se aprueba la construcción de una escuela para niños y niñas indígenas en esa comunidad. Aunque los unía el mismo sueño, ellos nunca dimensionaron que la escuela que fundaban ese día se convertiría con ellos al frente y con la ayuda de comunidades aymaras en la mejor y mayor experiencia en nuestra América en educación indigenal. Al día siguiente de la fundación ya habían 150 niños inscritos, indígenas y niñas también, y la primera escuela y el primer curso funcionó en esta capilla. Desde ese día, toda la comunidad, hombres, mujeres y niños, empiezan la construcción de la escuela, ¿no? En las fotografías se ve, por ejemplo, cómo los comunarios van a recoger materiales del entorno, piedras para los cimientos, vigas, palos, ¿no? Y también los niños participaban. En la otra fotografía vemos a los niños escogiendo piedras de colores para la decoración de los patios y de los jardines. Así, mientras la construcción avanzaba, también lo hacía las labores educativas. La población estaba dispuesta en dividir su tiempo en trabajo y estudio. Y a fines de 1932 ya la escuela contaba con dormitorios para el internado, salas, aulas, ¿no? También para los talleres, cocinas, baños, también construyen 2 casas para los maestros. Y el estilo de la construcción era occidental y neo-tiahuanacota. Warisata nace con fundamentos sumamente claros. En cuanto al fundamento filosófico, era ser la escuela de la liberación, una declaración de guerra al pongueaje, liberación a esa forma feudal de sujeción de los campesinos indígenas abusiva y casi absoluta. Warisata no quería educar pongos ni sirvientes, quería generar una conciencia libertaria, devolviendo al indígena el derecho a hablar y a pensar que se le había sido negado durante siglos de servidumbre y sometimiento. En cuanto al fundamento cultural, revaloriza la identidad cultural con el fin de fortalecerla en toda la comunidad educativa. Propone practicar los valores que son propios del Ayllu y también de la cosmovisión indígena, es decir, vivir en armonía, en equilibrio entre la naturaleza, el hombre, la tierra y el ser humano, también con un profundo respeto en el medio ambiente.
No sé si está pasando el power, porque veo que a mí se me ha quedado colgado. ¿Está pasando? Está pasando, sí. Ya, gracias, Carlos. En cuanto al fundamento filosófico, recupera instituciones ancestrales. Una de ellas es el AINI, o intercambio mutuo, ¿no? Que es un sistema recíproco de trabajo familiar entre los miembros de la comunidad. En la fotografía vemos a los miembros de la comunidad que están trabajando afanosamente. La otra institución es la MINCA, que es colaboración en jornales o trabajo de materiales, ¿no? Es una cooperación que tiene una función social. Aquí vemos que otra comunidad, la de Curupampa, lleva estuco para ayudar a la comunidad de Huarizata para la construcción. También reconstituye la antigua Ulaca, que después lo denominan Parlamento Amauta. Estaba formado por los amautas más sabios de la comunidad. Ellos no solo representaban el gobierno del Ayllu frente a la escuela, sino también se ocupaban de velar por los derechos de los indígenas. El fundamento económico es ser una escuela productiva y de trabajo. Huarizata con el modelo del Ayllu se autoabastecía. Tenía dos formas de producción. Una que se llamaba tupu, se entregaba una parcela a los alumnos y alumnas, en este caso los más mayores de la comunidad, ¿no? Y ellos iban preparando la tierra y sembrando y cosechando diferentes tipos de vegetales, cebollas, papas. En cambio, la otra forma era la sayaña, que ya era la unión de varios tupus, ¿no? Estaba a cargo de la comunidad, donde se ocupaban de sembrar y cosechar ya cereales mucho más, plantaciones mucho más grandes como quinoa, papa también, cebada, ¿no? Centeno. Y también para los pueblos indígenas originarios, la reciprocidad con la naturaleza es sumamente importante, pues la madre tierra, la Pachamama, es quien nos da la vida, nos da los alimentos, nos da la existencia. No se debe agotar los recursos naturales. En cuanto al fundamento pedagógico, pretende ser una escuela activa, ¿no? Promovió la educación única, laica y bilingüe en aymara y en castellano. Implicó una concepción integral de estudio, producción y trabajo. Promueve la coeducación sin distinción de géneros y en todas las etapas transformaba al indígena desde su infancia en su medio social, para lo cual unía la teoría con la práctica. La escuela llega a tener 5 secciones, ¿no? La primera es el jardín infantil, que es para niños de 4 a 7 años. La segunda, que es la sección elemental, la edad es de 7 a 10 años. Ya en ambas edades, ¿no? Estudian del contexto, ya sea la fauna, la flora, van clasificando en pequeños museos, construyen sus juguetes con barro y arcilla. La siguiente etapa, ¿no? Ya se identifica la vocación que el niño o la niña va formando, ya en los talleres. Por ejemplo, ahí vemos el taller de la hilandería, donde las niñas están con las ruecas y las lanas de oveja. En la siguiente sección tenemos la sección profesional, que es de 13 a 15 años, complementa las anteriores secciones, pero aquí ya se profundiza mucho más los talleres, son mucho más específicos. La sección normal, de 15 a 17 años, prepara al hombre y a la mujer para la vida. Se da una especialización total en los talleres, ¿no? Que elegía cada niño o cada niña desde ya etapas anteriores. Y culmina con una escuela normal para maestros rurales, ¿no? Esta es la primera promoción de la escuela Ayllu de maestros rurales. También tiene otras características. Desarrolla plenamente toda la parte artística y psicomotora, tanto con la música, con el arte, con el deporte, con la educación física.
Este aspecto hasta el día de hoy no es tan entendido por el magisterio boliviano, da más importancia a las otras materias. También el internado llega a tener aproximadamente 200 niñas y niños de otras comunidades, reduce el tiempo de escolaridad, ¿no? Y la carga curricular. No había exámenes en Warisata y flexibiliza los horarios. Warisata tenía un sinfín de talleres para que los niños y las niñas puedan desarrollar todas sus capacidades de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, carpintería, alfarería, tejido, zapatería, sombrerería, y todo también se relacionaba para la producción. El taller de mecánica y herrería, por ejemplo, hacen los catres para el internado. También había talleres fuera de la escuela, como este que se ve acá, donde los alumnos están y las alumnas están formando los adobes, que es para la escuela, ¿no? Y en ese otro, ya que era un taller más específico, están haciendo las tejas que techa la escuela. También recibe ayuda internacional, por ejemplo, el horno que se ve allá atrás ha sido donado por el gobierno alemán. Y exponen sus productos toda la comunidad, padres, madres, hijos e hijas, ¿no? En la foto de arriba. Warisata, a medida que iba siendo conocida, ya, genera el interés de muchos intelectuales y también artistas. Componen poemas, crean música, ¿no? Y se ve ahí a todos los intelectuales que han ido visitando Warisata en lo largo del tiempo y de todas nacionalidades, ¿no? Mexicanos, colombianos, peruanos. Por ejemplo, acá vemos a Churata, que es un escritor peruano, ¿no? Que él habla muy bien de Warisata, y también alguien que no está en la fotografía, Frank Tannenbaum, que comparó a Warisata y dijo que debería ser la Universidad de los Indígenas. Y también da importancia a todo el aspecto artístico. Por ejemplo, ahí vemos fotografías de las puertas, de los portones que tiene Warisata, con los tallados que son de Manuel Sánchez Lira, que él también hacía talleres, vivía en Warisata, y las pinturas murales en realidad en el atrio de Mario Alejandro Illanes. Empieza una era del arte que se llama el muralismo en Bolivia. Warisata la llamaban la Taica. Taica quiere decir madre. Nacen de esta madre otros núcleos. Cada núcleo tenía subescuelas, ¿no? En el país nacen 16 núcleos y llegan a ser 36 escuelas de norte a sur, de oeste a este. Del núcleo de Warisata correspondían 4 escuelas, ¿no? En comunidades cercanas y lejanas como Pacoyo, Churupampa, Atahualpa y Cheje. Los otros núcleos, como les dije, estaban ramificados en el interior del país, como en Sucre, en San Miguel, San Antonio de Parapetí, que es la cultura guaraní, en el Chapare, que es la cultura yuracaré, en Caiza, Potosí, que es la cultura quechua, y las fotografías muestran Lica, la escuela Lica, que es frontera con Chile, y también una escuela Casarabe, que es la selva en la Amazonía boliviana, que es la cultura mojeña. Con todos estos fundamentos, Warisata llega a tener mucho reconocimiento por sí sola, llega a alturas inimaginables, pero despierta también la suspicacia de la feudal burguesía que junto a la rosca minera feudal mira con recelo los avances de esta escuela, que irradiaba sin cesar al resto del país, y olfatea y se preocupa porque piensa que esta era el inicio de la rebelión indígena. Resiste 9 años, ¿no?, al acoso feudal y pudo avanzar porque contaba con el apoyo del gobierno, ¿no?, pequeño apoyo y el reconocimiento internacional. Pero su destino queda truncado porque ya en 1940
Mientras en México se admiraba los avances de Bolivia en el primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, en la misma patria de origen que era Bolivia, tras la caída del presidente Germán Buch, un militar que apoyaba a Oarizata, se destruye las instalaciones, o sea, se desmantela en realidad, ¿no? Persiguen a los alumnos, a los profesores, con el pretexto de que eran escuelas comunistas. Y van a las 36 escuelas a destruirlas. Para concluir, Oarizata fue mucho más que una escuela integral. Fue un ejemplo de resistencia indígena frente al régimen feudal. Se plantea por primera vez el problema del indio que en el contexto de la hacienda tenía connotaciones serviles. Surge como factor de emancipación, practica los principios de la lógica andina, como la complementariedad, la solidaridad, la reciprocidad, la identidad cultural, la producción sustentable con la madre tierra, la organización comunal a través del Parlamento Amauta. Y aquí hago una pregunta, ¿cómo podemos aplicar estos conceptos a nuestros tiempos modernos? El modelo de desarrollo en el cual estamos viviendo nos ha generado dos cosas. Una, que el conocimiento y los saberes de las otras culturas y pueblos hayan sido subyugados. Por eso hay un desequilibrio grande en el mundo. No se valoran los conocimientos populares que salen no del conocimiento científico, sino de las experiencias de vida. Y segundo, el tipo de sociedad que hemos formado, donde no existe la solidaridad, y eso se ha visto estos 2 últimos años. Creo que hay que trabajar profundamente y recuperar el concepto del ayllu, el concepto de comunidad. Para los pueblos indígenas originarios, todo es parte de la comunidad, las personas, la naturaleza, el cosmos, inclusive los ancestros. El ayllu es el pilar de su existencia. En él se desarrollan y expresan su modo de vivir con sus costumbres y creencias, en equilibrio con la madre tierra, no solo entre las personas, sino con toda forma de vida. El deterioro de una parte de este todo es el deterioro de todo. Actualmente estamos viviendo un extractivismo total, se ha deteriorado la naturaleza totalmente y un aspecto fundamental creo que es recuperar el AINI, no solo en el sentido como ayuda y como un sistema de reciprocidad porque yo recibo ayuda y tengo que ayudar, sino esto va más allá. Este cuidado mutuo, que es el núcleo del AILU, está basado en la protección, pero esa protección también se debe aplicar a la naturaleza, ya que los seres humanos somos parte de la naturaleza, no es al revés, y pertenecemos a ella. El AINI con los seres vivientes implica que ellos son de vital importancia para nuestra existencia, y en reciprocidad debemos cuidar de ellos y no destruirlos. El AINI con los seres vivientes implica cuidarlos como a nuestra existencia misma. Voy a terminar con una frase que está en uno de los portones de Oarizata, que me encanta. Oarizat, Wawan, Chamapa, Taque, Jaquin, Utapa. Muchas gracias. Gracias, Bueno, y ahora... Bueno, y ahora continuando con el diálogo, María Alejandra habló del ser humano, ¿no? En relación consigo mismo y con los cuerpos. Yo introduje la relación con la comunidad y con la naturaleza, y nuestra hermana querida paraguaya, María Julia Garcete, nos va a hablar de lo espiritual. Eso es fundamental, esos 3 conceptos es fundamental en el hombre. María Julia. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra, Tete y a todo este auditorio maravilloso que nos acompaña. Y cómo empezar a hablar de nuestra conexión con lo sagrado después de escuchar
esta experiencia de Warisata y después de tener toda esa mirada del bosque, diría yo, ¿verdad? Que nos proponía Alejandra en la integralidad del concepto de educar en clave intercultural. Entonces, yo les quiero invitar a que ahí donde estemos, unos segundos, podamos em, cerrar los ojos y en la postura lo más recta que podamos nuestra columna, inhalar y exhalar lenta y profundamente. Cada uno, cada una sintiendo el ingreso del aire, el oxígeno de la atmósfera que todos y cada uno desde Neuquén, Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, es la misma atmósfera que respiramos todos. Entonces les invito a cerrar los ojos unos segundos y conectarnos con nuestra respiración. Lentamente tomamos aire y lentamente exhalamos, visualizando en esa inhalación y exhalación 3 grandes partes de nuestro cuerpo, que es la zona abdominal, la zona torácica y la zona cerebral. Tomamos aire lentamente y exhalamos lentamente también. Tomo aire lentamente y exhalo lentamente. Y en este movimiento respiratorio, conectándonos con la atmósfera, que es la misma en todos los lugares desde donde nos conectamos, es la misma atmósfera que recubre nuestro planeta y que nos acoge y nos posibilita la vida con el oxígeno, con el anhídrido, con el agua, con el vapor de agua, con los gases que están ahí a disposición de nuestros pulmones, que nos habitamos en este instante, nos habitamos en el aquí y en el ahora, porque el movimiento respiratorio es justamente el maestro de nuestros sentidos. Y ese movimiento respiratorio es también el que nos ayuda a conectar con nuestro pensamiento. Entonces, ahora les invito, sí, que podamos otra vez abrir los ojos y voy a compartir con ustedes este momento para mí tan sagrado, porque tener la atención de tantas personas tan valiosas como cada uno de los que estamos aquí en este tiempo, realmente para mí es muy sagrado. Y entonces yo voy a compartir 2 o 3 ideas nomás, porque me parece muy importante que podamos también intercambiar con ustedes sobre estos temas que hoy abordamos. Y voy a abordar un poco el vínculo con lo sagrado y como decía Tete, ¿verdad? Que cariñosamente le decimos Tete a María Eugenia, nuestra hermana de Bolivia. em, lo sagrado desde el punto de vista espiritual, digamos, no desde un concepto religioso, aunque yo también muy honesta voy a ser con ustedes de decirles que mi transitar los caminos de la espiritualidad desde sus inicios, ¿verdad? Está muy marcado por la cultura judeocristiana
heredada, ¿verdad? De mi familia y de mi entorno cultural, pero sin embargo, la vida me dio la oportunidad de conocer justamente otras experiencias, otras búsquedas de este sentido de lo sagrado. Y yo me voy a situar un poco desde lo que este filósofo, historiador de la, digamos, la historia moderna de las religiones, que es Mircea Eliade, plantea, ¿verdad?, que justamente lo sagrado es algo que no podemos eliminar del ser humano porque pertenece a la propia estructura de la conciencia del ser humano, ¿verdad? Ya que ese sentido de lo sagrado está siempre acompañando esa pretensión nuestra, ¿verdad?, de encontrar un sentido a nuestra existencia. Entonces, un poco partiendo de esa idea de lo sagrado, ¿verdad? Como esa búsqueda continua de encontrar un sentido a nuestra existencia, es lo que yo planteo un poco como debate y como construcción desde lo intercultural, que lo sagrado viene siendo aquello a lo que más vida le doy y también aquello que más vida me da, ¿verdad? Y ahí podemos acuñar muchos decires, muchas voces, a veces de nuestras abuelas, de nuestras madres, ¿verdad? Que decían, no, no le toques eso porque eso es sagrado, dice, ¿verdad? No, porque tal cosa es sagrado para Ale, o tal tema es sagrado para Pao, ¿verdad? O, entonces, aquello que es realmente a lo que más vida le damos y aquello que más vida nos da. Entonces, en esta reflexión, esa, esa conexión que nosotros podemos propiciar con lo intangible que está en nuestro entorno o con aquello que nos trasciende, ¿verdad? Inclusive pensando, por ejemplo, yo siempre en esto de la espiritualidad debatía mucho con mis amigos anarquistas, ¿verdad? Y los ateos. Entonces yo les decía, pero está perfecto, le digo, o sea, no se trata de creer solamente en un Dios o en una imagen antropomórfica, digamos, sino en un sentido de la trascendencia, de qué es lo que queda de nosotros en este plano una vez que esta presencia física, ¿verdad? O nuestra obra material pasa. Entonces, esa construcción de lo sagrado y esa reflexión es lo que a mí me motiva a pensar siempre lo intercultural cuando trabajamos con infancia, cuando trabajamos con la familia y como tan bien lo describió Tete con la experiencia de Warisata. Sí, yo les cuento nomás un viaje que hacía mientras le escuchaba a Tete con su relato de Warisata y muy similar a la experiencia de Warisata llevaba los Gandhigram, ¿verdad? Los ashram de Gandhi en la India, ¿verdad? O otras experiencias de templos budistas en Oriente, ¿verdad? O sea, realmente la búsqueda de lo sagrado en el ser humano, yo creo que nos lleva como una espiral ascendente que va integrando esto que nos traía Alejandra de mi relación conmigo mismo, con el otro, con los otros, ¿verdad? Y también con la naturaleza y con la comunidad. Entonces, em, realmente para mí el compartir con ustedes sobre el vínculo con lo sagrado, más que como un paradigma o una certeza, lo que yo quisiera compartir son esas reflexiones y que nos puedan generar
a cada uno de nosotros esa búsqueda de qué es aquello realmente que en mi vida diaria, en mi cotidiano, yo le doy más vida y me da más vida a mí. Y cuando hablamos de dar más vida a algo, indudablemente en esta dimensión en la que estamos, el tiempo, el tiempo es una medida de aquello que más vida damos, ¿verdad? El tiempo, la dedicación de mi atención, ¿verdad? Aquello que yo le doy valor, ¿verdad? Vienen siendo como algunas señales o algunas pistas, digamos, para que cada uno pueda, pueda tomar conciencia de eso sagrado en nuestra vida. Y sobre todo en este tiempo, porque eso compartíamos con Alejandra y con Tete, que no podemos abstraernos de este tiempo de pandemia, ¿verdad? Y cómo esta manifestación de lo colonizador, ¿verdad? Refundado y replanteado en la globalización y en todo, nos va tomando justamente en qué elementos, en estos elementos que son intangibles, que tienen que ver con nuestras emociones, ¿verdad? Porque tocan nuestros miedos, toca nuestro vínculo con el otro, porque el otro es como ahora es un enemigo latente, que puede ser un agente que me contagie, ¿verdad? Hoy venía a mi casa un señor a retirar unas donaciones de cosas, ¿verdad? Que estábamos ahí gestionando y me dice, ¿estás vacunada? Y yo decía, no, todavía. Pero cómo este tema del colonialismo, este tema que nos va siempre como corroyendo la parte humana, ¿verdad? Y nuestra condición más vital, siempre va buscando nuevas formas. Entonces, este compartir de hoy, de educar en clave intercultural en cuanto a lo sagrado, más bien a mí me mueve a plantearles a ustedes esas reflexiones, ¿verdad? Más allá de la religión de cada uno. O sea, yo soy muy respetuosa de las religiones porque son finalmente formas en que nuestro vínculo con lo sagrado se manifiesta o es lo que nosotros buscamos como esa forma, ¿verdad? Pero más allá de lo religioso, pensarnos en, como seres espirituales, como unidos realmente en una misma atmósfera y que también tenemos que sustentar esta vida que cada vez más está amenazada. Y en esto traigo también a lo que decía Humberto Maturana en términos del amor, y él decía el amor no como bondad, no como sentimiento, sino como una forma, ¿verdad?, de vivir en sociedad. Y ahí yo traigo, ¿verdad? Hay hay un autor, ¿verdad?, que es el doctor C. Renaud de la Ferrier, que es un gran humanista. En su obra Misticismo en el siglo XX, él plantea, ¿verdad?, em, la vivencia de las 5 grandes virtudes de las 5 grandes religiones, ¿verdad? La fe del cristiano, la disciplina del musulmán, la pureza del hindú, la integridad del budista y la sabiduría del Tao. Pero él colocando, ¿verdad?, en el centro al amor, porque las 5 grandes religiones, a pesar de esas virtudes que le caracterizan, todas tienen en común ese amor, ¿verdad? Ahora bien, yo pensando eso en
las 5 grandes religiones siempre desde lo europeo o desde eh, lo no americano, digamos. Pensarlo nosotros también en esas virtudes, como traía Tete, de los aymara, ¿verdad? Pero tenemos los quechua, los guaraníes, los com, ¿verdad? Tenemos a los ensle, tenemos a los totobigosoes, tenemos a los chamacocos, o sea, nuestra cultura americana es tan rica en lo originario, ¿verdad? De este continente. Entonces yo lo pensaba cuando amasaba este tema para compartirlo con ustedes, el, el punto de recuperar, ¿verdad? Y poder buscar esa síntesis también de lo sagrado de nuestras culturas, ¿verdad? Y de esa conexión que, que tenemos como gran legado de nuestros pueblos originarios con la naturaleza, con la Pachamama, con el otro, con una forma de producir amorosamente también con la tierra, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las ideas que yo quería compartir en cuanto al vínculo con lo sagrado. Veo que el chat se está moviendo sobre lo sagrado y me parece interesante que podamos justamente intercambiar sobre eso, porque en la mayoría de los espacios, por lo menos que a mí me toca transitar desde lo académico o desde lo educativo, el tema espiritual o el tema tal vez de la práctica religiosa es un tema que no lo queremos explicitar o que está como ausente, como una dimensión del ser humano que bueno, está ahí, pero no la tocamos. Y sin embargo, nos atraviesa porque forma parte de lo intangible, de aquello que es, como decía Alejandra, ¿verdad? Portamos como cultura, portamos como legado familiar y sin embargo, muy pocas veces lo traemos a la conciencia. Entonces, hasta aquí quiero dejar estos, estas reflexiones, más bien, estas ideas y abierta al intercambio, que es lo que más nos enriquece. Muchas gracias, muchas gracias. Bravo, bravo María Julia. Intentamos plantear un recorrido espiralado, partiendo de nosotros en nuestra relación precisamente con nosotros mismos, para ir recorriendo a los otros, a la comunidad, a la naturaleza y a lo sagrado que nos ubica, como María Julia me dijo mientras preparábamos este encuentro, en lo trascendental, en lo que entendemos como trascendental, tan necesario. Miren, aquí estuvo así muy interesante el chat y agradecemos estas participaciones también en nuestro canal de YouTube, nos están acompañando. Pato Pinasco nos dice despojar cuerpos de lo que la Europa disciplinadora ha hecho, descolonizar los cuerpos. Yo digo, Betina Sazón de Corrientes, respetar y comprender lo sagrado en cada una de nuestros niños. ¿Cuánto para revisar? Betina, es eso. ¿Cuánto para revisar? Es ese instante de detención para extrañarnos de lo cotidiano. Detenernos. Rita, maestra Aymara de un jardín de infantes de Junji, habla, sí, de que nuestra historia, yo creo que vive, nuestra cultura ancestral está viva. ¿Volveremos? No, estamos, Rita, por eso estamos juntos acá. Nuestra cultura está viva, la herida colonial está, solo hay que estar atentos, está en lo que existe.
Mirta Sartor habla de la reciprocidad humana, la necesaria reciprocidad. Punto vital para cuidar la infancia es cuidar la semilla de la vida misma, dice María Julia, sin ninguna duda. Les cuento que en este momento, antes de hacer un cierre, nos gustaría saber si alguno de ustedes quiere participar. Rita, maestra Aymara, me dijo que sí. Si querés un minutito, Rita, participar, te escuchamos. Rita Eloisa, ¿verdad? ¿Estás allí? Me parece que no podemos escucharla ahora. Mientras tanto, les cuento que nos están acompañando en el canal de YouTube desde distintos lugares de la Argentina, desde Colombia, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Chile, México, Cuba y nuestra Argentina. Bueno, recuperando estos... Ah, tiene que habilitarla Carlos a Rita, nos dice. Vamos, Rita. Y Carlos la desmutea y te escuchamos. Gracias, Rita, por responder. Ahí va. Bueno, Aski Hai, Pukami Saraki, Nayak Sutija Rita Calizaya, Aymaradua y Yatichiridua de las guaguanacas, como le decimos en Aymara. Guagua viene de la Aymara, del quechua. Los bebés, que digamos se dice, les enseño la cultura, claro, y la lengua Aymara en jardín del gobierno del Estado de Chile. Tengo un AYU, como estábamos hablando, una comunidad aquí en la quinta región de Valparaíso, Pachacuti que se llama, que estamos en eso, en ese retorno de toda esta centralidad, y muy contenta porque cuando uno es niña, muchas veces mi abuela me decía, no, quítate el aguayo, es ese ponchito que usan los aymaras, ¿cierto? Las mujeres que usan para llevar sus guaguitas, por miedo a que me puedan discriminar, por miedo, pero uno a veces cuando tiene su raíz muy arraigada, la sangre muy arraigada a su cultura, no hay impedimento, por más que lo digan, aunque uno hay que respetar mucho a nuestros abuelas. Pero ahora estoy muy contenta y hace 4 años estoy trabajando, se trabaja en un proyecto del Suma Camaña, que es el buen vivir, que se articula con la educación parvularia, con el sello del respeto, ¿cierto? Que trabajamos con la familia, las guaguanacas, las niños y niñas, les encanta la cultura andina es muy viva, es de muchos colores, las danzas, gracias a que puedo también tocar diferentes instrumentos musicales también que pertenecen a la cultura andina, hasta las guaguitas, desde 6 meses hasta los 4 años, puedo compartir con ellos mis saberes. Y de eso estoy muy agradecida, de que en estos tiempos, claro, tienes razón, somos, y bueno, y también la idea es que seamos muchos más, porque somos y muchos que tienen que reconocerse aún. De hecho, hasta hace poco hubo... ahora podemos estar en el Estado con 2 partícipes de Aymara, con 17 escaños reservados que son para pueblos originarios. En un momento éramos 9 reconocidos en Chile, ahora somos 10 con el pueblo chango, y la idea es seguir reconociendo también a otros pueblos que hubo genocidio también, pero que existe todavía sigue existiendo todavía parte de ellos, y queda vestigios, digamos, lugares ancestrales, ceremoniales. Así que muy agradecida que yo, por mi cultura aymara, bueno, también de quechua, por parte de abuela, pueda transmitir esta sabiduría en los más pequeñitos, que sabemos que después ellas son unas semillas que pueden también germinar también hermoso, y la idea es que también en las escuelas, en los colegios, existe también estas oportunidades, porque a veces es solo taller, pero y se le hace énfasis, digamos, a otros idiomas, a otras cosas que quizás no son tan relevantes, así que estamos trabajando para eso. Gracias, muchas gracias, bravo. Gracias por participar.
por Sí, escribir. gracias también a ustedes, me encantó. Qué Qué lindo. linda. Bueno, ustedes saben que este ciclo Educar en Clave Intercultural se inicia hoy. Vamos a destinar otro encuentro a ocuparnos de temas en particular, como dijimos antes, de los cuerpos, del arte, del género, de los legados intergeneracionales. Cada uno de ellos, cómo están atravesados en su vivencia por nuestras culturas. Siempre con la intención de descolonizar, con la intención de ese aparecer. Como dice Maturana, amar es dejar aparecer, educar en clave intercultural, yo creo que también es aparecer. Miren, acá dice, gracias, Jocelyn, bueno, acá María Julia agradece a Rita también, Florentina, les cuento que en el chat Neuquén, Chubut, nos acompaña María Eugenia, Zulma, gracias, muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quiere contarme en el chat y alguna vivencia, quiere participar, porque allí está apareciendo alguien que va a cerrar perfumando nuestro encuentro. Si les parece bien, aquí como no, gracias desde Rosario María René. Bueno, les invito ahora a abrirnos a Elena Santa Cruz. Elena, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, como en todos los encuentros aprendo tanto que escribo. Y como toda educadora y titiritera, lo que preparo se ve transmutado y entramado por lo que sucedió. Así que traté de escribir un pequeño texto con toda la admiración de todo lo que escuché y, como dice Alejandra, sentí, pensé en este encuentro. ¿Cuánto tiempo más guardaremos nuestros tesoros? Por siglos tuvimos que responder a deseos ajenos, lejanos, descontextualizados. Vientos descolonizantes nos traen a casa, despertando en nuestra historia rica, potente, luminosa. Ancestros empoderados en sus raíces, en sus creencias, cantaron, bailaron, educaron, defendiendo derechos, expandiendo conciencias. Todo esto como un hecho sagrado, cultura y dignidad, sentido de la existencia. Madre, escuela como ecosistema, Pachamama que se despliega, deslumbra y hasta a algunos los asusta. Pero nadie puede invisibilizar lo verdadero ni ocultar lo sagrado por más que lo intente. El tiempo y las comunidades amorosamente liberan la historia y en ella a cada uno de sus hijos. Hoy compartimos la belleza del arte, la cultura y la dignidad entrelazadas como una sola palabra. Hablamos de la Madre Tierra como ese espacio comunitario que nos hace a todos hijos y que nos permite desplegarnos en nuestras culturas. Una tierra que se ve y que no se ve, todo aquello que está oculto en su interior, con la riqueza de lo que no tiene final. Una tierra que se abre como un horizonte, con cielo, con montañas y con una interioridad, con una espiritualidad, con lo sagrado de su interior, que si lo cuidamos jamás tiene fin. Madre Tierra que nos nutre con sus frutos, pero también con su palabra, con su canto, con su comunidad, con su cultura. Nos abraza en los aguayos, en los atardeceres, en nuestras comidas, en nuestros olores, que son indiscutiblemente nuestros y que no se encuentran en otro lugar. Por eso se hacen únicos y sagrados. Hablamos de la tierra, del aire, del canto, de la respiración, de aquel tesoro oculto en los 4 elementos. Hablamos de nuestra tierra, de nuestro fuego. Fuego no solo que cocine y que da calor, sino ese fuego poderoso que nos ilumine, que nos lleva para adelante y que hoy nos lleva para atrás, para revisar, para ver dónde quedaron cortados algunos tejidos. Aire,
en épocas de COVID, aire, aire para respirar profundo, para darle sentido inmenso a cada respiración. No seríamos nada sin todo esto. Agua que nutre, que vivifica como nuestra propia cultura. Y la tierra, una tierra igual en la que estamos todos insertos. Y nuestros niños, por los que tanto pensamos en lo intercultural, niños a los que queremos mirar en su contexto, abrir esos lugares, disfrutar de ver cómo es su paisaje, somos nuestro paisaje. Eso lo han dicho hoy. No somos sin nuestro paisaje, sin nuestra manera de vivir, desde el más pequeño perfume hasta las flores que nos rodean, hasta el propio cemento de Buenos Aires. Somos eso que nos rodea, somos eso que nos hace. Y como para cerrar, y recordando a las comunidades que hoy tanto se han nombrado y que se ha escuchado maravillas dignas de una escuela nueva, yo quería cerrar con una imagen de un regalo que me hizo un gran docente que desde algún lugar del universo hoy nos debe estar acompañando, el hermoso Eduardo Corsi. Él me regaló un trapelacucha y quizás hoy sea el mejor cierre. El trapelacucha es un pectoral mapuche, hecho muchas veces en plata en su momento original, con toda una simbología desde las aves de arriba, que son dos, y es la dualidad, a los engarces con cadenas que hablan de la unión entre el cielo y la tierra, y los ancestros y lo sagrado. Interculturalidad tiene que ver con eso. Es un gran trapelacucha, es un gran protector, es aquello que nos permite conocer nuestras raíces. Y cuando sabemos quiénes somos, podemos proyectarnos a los demás y armar comunidades en donde el respeto por la diversidad y por su sentimiento más profundo sea la clave. Gracias por permitirme ser una humilde espectadora de tanta hermosura y simplemente haber tejido con mis objetos y con mi palabra un resumen de lo vivido hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Bravo, potente. ¿Qué decir después de Elena? Agradecerles especialmente. Recién Tete decía, hablaba de vivir bien, buen vivir. ¿Qué es esto? Es construir un mundo mejor, es la esperanza de un mundo más humano, de una sociedad mejor, que nos lo cuentan muchos pueblos. Estamos en sintonía, estamos en esa trama, en ese aguayo, que tiene un color. Tiene muchos, pero hay uno que es fuerte. Es el color de la audacia, de la esperanza. Aquí estamos, unidas en interculturalidad de infancia. Muchísimas gracias a Anaí, Rayen Mariluán, a Graciela Mendoza, a nuestras queridas Tete y María Julia, a Carlos Páez, que se ocupó amorosamente de tejer este entramado para que lo técnico funcione bien, a ese cierre amoroso y humano de Elena, a cada uno de los que sigo leyendo en el chat y sigo leyendo en YouTube. Los invito a prender sus cámaras. Qué lindo, Pato, que nos hace seguir, qué bien nos hace seguir haciéndonos. Sin duda, estamos en una inacabada construcción de nosotros mismos y ahí la oportunidad y el desafío. Les invito a prender sus cámaras y a despedirnos con nuestros rostros y desde nosotros, con todo el amor y el respeto que en cada encuentro Interculturalidad de Infancia nos invita a compartir. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por todas esas cámaras. SAPI, Crianza Intercultural, amigas de distintos lugares de esta patria grande. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la Argentina, a cada una de ustedes que están allí.
Hasta la próxima.